Bueno, esta tarde tenemos una actividad que la verdad que nos pone muy contentos tener esta actividad porque se acerca el Día del Periodista. Y en realidad, ¿vieron cómo es esto? Para el Día del Periodista siempre se menciona, qué sé yo, a los que están en televisión, a los famosos. Y en realidad el periodismo no solamente tiene que ver con ellos, que están, ellos y ellas, y son los profesionales conocidos, algunos hacen cualquier cosa. Y después está todo lo que se hace, pero desde la comunicación comunitaria. Entonces, bueno, acá en la biblioteca Pocho Leprati y en Radio La Hormiga, la idea es esta tarde a las 17 hacer un conversatorio con Washington Uranga y Teresita Vargas, enormes amigos y que son casi quienes nos acompañaron desde el nacimiento mismo de la FM La Hormiga. Las primeras actividades que hicimos como para empezar a pensar, a repensar, a tratar de formarnos y todo eso tuvo que ver con ellos varias veces. Después también vinieron cuando fueron los 10 años de la biblioteca, ahí en el Centro Cultural, que ahora se llama Fontana Rosa y en esa época se llamaba Rivadavia, que por suerte se le cambió. Así que Washington Uranga está con nosotros y vamos a recibirlo. Muchísimas gracias por estar, Washington. No, qué gracias, al contrario, una alegría de estar acá, de compartir este espacio. Gracias a ustedes por la invitación y vamos a parlotear un rato ya que estamos. Viste, porque vos habías estado en la otra radio. Efectivamente. Y en el otro espacio. Se crece. Y son ya 17 años. Y ahí anda, qué sé Estamos yo. más viejos y menos pelo, Carlos. Así es. Crece desde el pie, diría un compañero de Uruguay también. Exactamente. Así es. Con esto de la comunicación comunitaria uno puede empezar desde tantos lados, pero hay mucha gente que dice, ¿pero qué es la comunicación comunitaria? Entonces yo lo que hago es trasladar algunas de esas preguntas. Mira, me parece que no existe una definición que pueda hablar de lo comunitario en sí mismo. Yo suelo asimilar mucho lo comunitario a lo popular también, ¿no? Uh-huh. Y hay una maestra nuestra que se llama María Cristina Mata, una cordobesa, que suele decir que lo comunitario y lo popular se define no en sí mismo, sino por los actores que la construyen. Es decir, es comunitario y es popular porque hay sujetos populares que son los que van haciendo la comunicación. Es decir, los que están en el centro del proceso comunicacional. Porque la otra cosa es, por lo menos yo, cuando pienso la comunicación, siempre pienso en procesos, ¿no? Uh-huh. O sea, la comunicación no es un acto, uh-huh. Es un proceso del que participamos todas, todos, o el conjunto de la comunidad. Entonces digo, ahí lo comunitario se define por sus actores, por sus protagonistas, y ese protagonista es un protagonista siempre individual, pero siempre colectivo, que va haciendo la comunicación y va construyendo procesos. A lo mejor es muy complicado, pero en todo caso es esto, es cómo va sumando actores. Se me hace difícil hacer una definición y decir, uh-huh. Porque si yo pienso, La Hormiga, el Pocho Leprati, la biblioteca, ¿es expresión de comunicación comunitaria? Sí, pero es muy distinta como a la de los compañeros de Aijuna en Quilmes o en Bernal, y a los de compañeros de FM en Tránsito o de la tribu. Y todas hacen comunicación comunitaria, pero su sujeto, el actor, es distinto.
porque está enraizado, está con los pies en la tierra en otro lugar que es diferente. Entonces, es comunitario porque los actores que lo hacen son comunitarios. Hace un rato, antes de que vos vinieras, justo Nati hacía alguna pregunta con relación también a los orígenes y a la fuerte impronta que en algún momento, con relación a todo lo que es la comunicación popular en América Latina y todo, ha tenido también los movimientos ecuménicos, la cuestión de lo que tiene que ver, porque siempre ahí aparece como, pero es religiosa, algunos preguntan. Sí, igual mi pregunta, perdón que te interrumpa, era más allá de eso porque veía que fuiste el presidente de la Asociación Católica Latinoamericana y también Mundial de Radio y Televisión, ¿cierto? Entonces esa palabra católica por ahí es lo que le preguntaba a él. Lo que pasa es que si uno mira la historia de la comunicación en América Latina y de la comunicación popular y comunitaria en América Latina, claramente hay una presencia muy fuerte, en principio, de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, a ver si mi memoria no falla, si uno mira los años 70, en los años 70 había como 800 radios católicas en el continente. Y muchas de esas radios tuvieron una impronta muy vinculada al trabajo de comunidades eclesiales de base, muchas de ellas ecuménicas también, vinculados no solamente a la Iglesia Católica, sino a otras comunidades cristianas, no necesariamente católicas. Y además, a partir de ahí, a partir de las radios católicas, nació ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que fue en principio, en Argentina, la expresión más fuerte de eso fue INCUPO, el Instituto de Cultura Popular de Reconquista, pero expandido por distintos lugares. Entonces, hay esa impronta es clara. Y después, durante muchos años, en los años donde discutimos temas sobre derecho a la comunicación, nuevo orden mundial de la información y de la comunicación, también hubo toda una alianza que se llamó en un momento el Grupo de los Ocho. El Grupo de los Ocho eran AMARC, ALER, las organizaciones católicas de comunicación, la UAC, la Asociación Mundial para las Comunicaciones Cristianas, pero además de eso estaban, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, estaba el Instituto Mexicano, las radios de las universidades que son de servicio público. En ese escenario, que fue un espacio, un frente muy de construcción político-comunicacional muy fuerte en los años 70, 80, hasta principios de los 90, el peso de esta militancia, yo diría, religiosa popular, fue muy importante. Porque además estuvo atravesada por un momento también muy fuerte de pensamiento que fue el de la teología de la liberación. Es decir, la opción por los pobres y la teología de la liberación marcó mucho eso, ¿no? Entonces, presencias muy fuertes y carismáticas como la del brasileño Leonardo Boff o la del peruano Gustavo Gutiérrez, que fueron los que tiñeron de alguna manera el sentido político religioso de eso, y que hasta hoy queda más. O sea, en Argentina yo creo que los curas para el tercer mundo o los curas de la opción por los pobres son de alguna manera esa expresión. Incluso hoy en Argentina hay un número relativamente interesante de radios y de experiencia de comunicación comunitaria que tienen todavía esa marca, ¿no? Porque además a mí me parece siempre que a veces en las grandes urbes tenemos cierto nivel de desconocimiento de lo que es la comunicación comunitaria, digamos, más en los espacios rurales en general, digo. Sí. Hay veces que en los encuentros, qué sé yo, que yo he tenido en Farco, en distintos espacios, tenés otra visión mucho más integral, sí, de lo que pasa con... hay una gente amiga que son
Juan Pablo, Sofía, que forman parte de un colectivo que se llama América Profunda, y que recorrieron la otra vez 100 radios comunitarias del país. Esta fue la primera, empezaron desde acá. Y se fueron todo un año con un colectivito y su hija a recorrer. Bueno, algo así también lo hace desde otro lugar, otra institución que me parece extraordinario lo que hace, que es la Defensoría del Público. Sí. Y cuando uno... Lamentablemente muy golpeada. Muy golpeada. Y cuando uno escucha todas esas experiencias también es como que toma otra dimensión de lo que son las radios comunitarias, porque esto que vos decías, uno a veces se centra en su experiencia, pero es como que hay múltiples sujetos. Es verdad. Yo de todas maneras, sí, es verdad, yo creo que no tenemos esa mirada, pero yo creo que más allá de toda la inmensa labor que hace Farco, que hace AMAR, que hacen otros colectivos, me parece que hay dos problemas que estamos enfrentando en ese sentido. Uno es que tenemos que afianzar el sentido de la red y del trabajo colectivo, del laburo colectivo. Tengo la impresión, a lo mejor puedo ser injusto por no tener información suficiente, de que no estamos suficientemente integrados, y eso nos quita poder político, para decirlo de una vez y directo. Porque en el escenario mediático, en el escenario comunicacional, hay grandes corporaciones que están absolutamente funcionando como una maquinaria muy aceitada, y nosotros nos terminamos peleando por cada pelotudez, digamos, por cada cosa a veces que no tiene sentido. Como kiosquitos independientes. Como kiosquitos, como supuestos liderazgos, estrellatos, no, porque esto acá. Digo, esto no debería ocurrir. No somos seres humanos, nos equivocamos, pero bueno, este es un problema. Y la otra, que yo me rompo la cabeza a veces y trato de conversar con las compañeras, con los compañeros, es ¿cuál es el nivel de integración? No es el caso de ustedes, pero ¿cuál es el nivel de integración que las radios o los medios comunitarios tienen con las organizaciones sociales y populares? Y me parece que a veces en algunos lugares los movimientos no le dan demasiada relevancia a los medios comunitarios, y los medios comunitarios no tienen suficiente relación con las organizaciones sociales, las organizaciones populares. Me parece que eso resta, eso no ayuda, porque esa desarticulación nos debilita a todos y a todas, ¿no? Escuchándote es como que algo de eso parecería que las radios comunitarias a veces se fijan en modelos que no son aquellos que vienen de las radios comunitarias, porque es como que se hace más, qué sé yo, como podría ser una radio comercial, que lo que hace a la esencia de la radio comunitaria. Sí, yo creo que ahí también hay algunas cuestiones que tienen que ver con la sobrevivencia, ustedes lo sabrán, o sea, a veces hay que meter los codos y salir como se puede. ¿Por qué? Porque hay que sobrevivir, porque hay que mantener el funcionamiento, porque además, sin llegar a decir lo que alguno dijo en los últimos días, que esto es un negocio y que la comunicación es comercio, hay que mantener, hay que pagar los sueldos, hay que reparar equipos, hay que mantener, digamos, pagar todo la luz, pagar la luz, ¿viste? Todo eso hay que hacerlo. Ahora, me parece, mirado desde el otro lado, que las organizaciones sociales y populares tampoco tienen una mirada que apunte a decir nosotros tenemos que hacernos responsables de los medios comunitarios. Porque ese es el otro tema, es decir, está bien, las radios, los medios comunitarios al servicio del movimiento popular, pero el movimiento popular se tiene que hacer cargo de que eso es parte. Y voy a decir una cosa más,
hacer parte de que ustedes, que nosotros, que nosotras, somos además laburantes. Somos profesionales, somos laburantes de esto. Y no estamos acá solamente porque estamos por vocación política, estamos por vocación comunitaria, pero tenemos que parar la olla como todo el mundo. Entonces, son muy pocos las organizaciones populares que dicen, bueno, a ver, vamos a destinar un presupuesto para mantener la radio, para mantener un medio y para pagarle a los compañeros y los compañeros que laburan de esto, porque a veces es fácil entender de que a un secretario general de un sindicato hay que pagarle, pero no se entiende que a un operador de la radio y a un locutor o a un conductor de un programa, a una conductora de un programa, también hay que pagarle, y que no tiene por qué laburar gratis, ¿no? Washington, ¿en qué afecta que, bueno, una pregunta un tanto obvia, pero que no haya una ley de medios? Y afecta mucho. A ver, afecta mucho en un montón de sentidos. Primero, porque es más grave que no haya una ley. Hay una ley desguazada. Claro. Entonces, no se cumple. Claro, entonces vos tenés, a ver, hay una ley de la que te van a aplicar lo que le sirve y el resto se desguaza. No hay una norma orgánica que nos organice. Eso es una parte. La otra, porque ustedes lo saben, porque lo que no se cumple es no se avanza con los FOMECA, con los fondos que deberían aportar a la comunicación comunitaria, porque no se cumple, porque hay situaciones como la de Barricada TV que son experiencias de las compañeras y los compañeros que con mucho esfuerzo levantan un medio y después lo sacan de la grilla del cable. Digamos, hay muchos atropellos, pero son atropellos a la ley. No hay una política de comunicación que contemple el derecho a la comunicación como un derecho básico y fundamental, ¿no? Entonces, y además, por supuesto, para ustedes, para muchos de nosotros, esto tiene un doble sabor amargo, porque la peleamos un montón de años. Así es. La peleamos un montón de años para llegar a un resultado y nos la borraron de un plumazo en un decreto de necesidad y urgencia. Casi de la noche a la mañana. Sí, de la noche a la mañana. Y además un decreto de necesidad y urgencia que se fue prolongando en el tiempo, porque fue aquella medida de diciembre del 2015 y después las sucesivas decisiones, muchas de ellas administrativas, han hecho que la situación sea cada día peor. Yo creo que hay que volver a replantear el tema en una situación adversa, porque hoy el escenario de medios es mucho más concentrado que antes. La fusión Clarín Telecom no nos sirve. Hay grupos enormemente poderosos que además no son grupos comunicacionales, son gerentes de empresas. Claro, viste, son grandes corporaciones que tienen una pata comunicacional y que operan políticamente a través de esa pata comunicacional. Entonces, que me digan que el Grupo Clarín es el diario. No, el Grupo Clarín no es el diario. El Grupo Clarín es un grupo económico, financiero, de enorme poder internacional que opera en el sector de medios, porque eso le garantiza determinadas cuestiones que son de otro nivel y donde la rentabilidad no está en lo que le da Canal 13 o TN, o digamos, no, sino está en otro lugar. Entonces, echar 65 compañeros y compañeras de Clarín es una cuestión absolutamente menor, porque es una operación de cirugía menor en medio de un tremendo grupo económico corporativo. Estamos conversando, es como la previa del conversatorio de esta tarde. Exactamente. Washington Uranga, docente, investigador de la universidad, de varias universidades, tantas que si empiezo a decir eso, no vale la pena. En realidad no vale la pena. Editorialista de Página 12, pero por sobre todo, hermoso ser humano y amigo que nos visita hoy. Y vamos a un tema musical y enseguida volvemos con Washington.
Radioteca, comunicación comunitaria. De lunes a viernes, de 10 a 12, por 104.3. FM La Hormiga. Bueno, seguimos acá conversando con Washington Uranga, que llegó anoche, ¿no? Llegaste de tarde. Anoche tarde. Había mucha niebla. Mucha niebla en la ruta, ¿eh? Mucha niebla. Claro. Estaba muy oscurito y mucha niebla. Así que piano se va alondando. Igual vos cada tanto venís a Rosario, porque vos estás en una maestría acá. Sí. Vengo a Rosario porque sí soy parte del cuerpo docente de la maestría de comunicación estratégica que dirige Sandra Mazzoni. Así es. Y la semana pasada el domingo pasado estuve, porque el domingo pasado vinimos de viaje escolar varios de los compañeros de Página 12. Cierto, porque se festejó acá a festejar los 32 años de Página. Vinimos con Luis Brusten, con Mario Einfeld, con Norita Beiras. Vinimos todos en procesión acá, inauguramos el nuevo edificio Rosario 12. Contentos. Resistencia también de los periodistas de Rosario 12, ¿no? Sí. Tantos años. Sí. Porque es uno de los pocos medios que está dentro de un medio capitalino, si se quiere. Claro. Rosario 12. Bueno, pero ¿sabes qué? Eso también en la historia de Página fue parte de un proyecto que quedó trunco y que no sé si alguna vez retomaremos, que fue... Página nació como un medio capitalino, pero en su momento existió desde Rosario 12, existió Córdoba 12, también, que después no se pudo mantener. Hubo una versión que se hizo del diario que se hacía en Roca también, y la idea fue ir generando, federalizando de alguna manera ciertas noticias. Hoy ya no sé si tiene tanto sentido por las redes y por todo esto, pero en su momento era un buen proyecto, ¿no? Yo me acuerdo que en Rosario 12, cuando empezó, claro, no existía en ese momento todas las herramientas tecnológicas de hoy, y el diario que se llevaba se salía en avión en el último, sobre todo cuando se hacía una vez a la semana, porque al principio Rosario 12 no se hacía todos los días, se hacía una vez a la semana, y se llevaba el mono armado todo en avión para que se imprima allá y se volvía al otro día, a primera hora llegaba los ejemplares hechos. Me acuerdo de los problemas de comunicación que teníamos además entre la vieja sede de la calle Belgrano en Buenos Aires y Rosario 12. Bueno, hoy todo eso afortunadamente por tecnología es más fácil. No es fácil desde el punto de vista económico, es una situación realmente complicada, porque recién lo que hablábamos, viste, también del tema de la ley, del escenario comunicacional, también hay un problema muy grave con el tema del manejo de la pauta publicitaria por parte del gobierno, que es muy autoritario y muy selectivo. Uno mira los números y no tienen nada que ver con los niveles de circulación, o sea, claramente Clarín y Nación están recibiendo una cantidad de avisos y de plata que no se corresponde, por lo menos porcentualmente, con lo que, por ejemplo, Página o Tiempo tienen, ¿no? O sea, Página y Tiempo Argentino no están recibiendo casi nada. En un momento era nada, absolutamente, ni un peso, ni edictos judiciales recibíamos, lo cual se hace muy difícil mantener un medio así, se hace muy difícil, o sea, ningún medio funciona, ningún medio gráfico funciona sin las dos grandes pautas que son, o las tres grandes pautas que son Nación, Capital y Provincia de Buenos Aires.
Y en cuanto a los puestos de trabajo, ¿se pueden mantener Washington dentro de Página? En Página no se despidió a nadie. Sí hubo un llamado a retiro voluntario, algunos compañeros y compañeras se acogieron, pero si miramos el escenario, desde el 2015 hasta acá, según los compañeros del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, otro capítulo tiene que ver con esto, con nuestras agremiaciones, pero bueno, eso lo podemos hablar en otro momento. Según ellos, hay más o menos 3.500 puestos de trabajo que se perdieron entre 2015 y hoy. Es muchísimo, es muchísimo. La mayoría de esos puestos de trabajo se perdieron en el sistema de medios públicos, pero también en el sistema privado. Hoy, por ejemplo, bueno, Clarín acaba de despedir 65 compañeras, de los cuales solamente se reintegraron 4. Pero además hay otras situaciones, por ejemplo, todo lo que fue los despidos en la planta impresora de La Nación. La Nación y Clarín están imprimiendo en el mismo taller, porque como bajaron los tirajes, Clarín tiene montada una maquinaria rotativa que le permitirían imprimir mucho más de lo que imprime. El resultado es: Nación cierra, imprime en Clarín y despide a todo su personal de la planta gráfica. Sí. Y sumen a eso, por ejemplo, el cierre de Diarios y Noticias, la agencia que era básicamente Clarín Nación, con algún otro socio menor, pero ahí también quedaron unos 50 compañeros y compañeras sin laburo. Lo detelan, que además está judicializado, y la justicia, ¿qué vamos a hablar? Yo me equivoqué, no quiero hablar de la justicia. El Poder Judicial decide lo que quiere decidir contra las normas y en el marco de un gobierno que habla todo el tiempo de la institucionalidad. Te digo, ese escenario es muy complicado. Y además a eso agregarle que ya se parte de una cosa muy rara con lo que es papel prensa, digo. Obviamente. Digo, porque vos partís ahí ya desde un lugar pero además viciado con una ley nueva que le facilita además le amplía la facultad a papel prensa para poner los precios que quiera en una situación, en un escenario donde si no te gusta anda a comprarlo afuera, el papel, y esto es gravísimo. Pero además no solo eso, hay otro, vos decís, bueno, papel no, y entonces la digitalización. Los que conocen del mercado te dicen algo muy claro: la digitalización, ellos te lo dicen en términos muy claros, no monetiza. La traducción de eso es: lo digital no te deja un mango, ni más ni menos. Entre otras cosas, porque ese mercado, el mercado de la digitalización, que maneja Google en gran parte, o que maneja Facebook, en realidad también lo concentran las corporaciones, las grandes corporaciones económicas. Entonces, Clarín no pierde con eso. Página 12 pierde. Página 12 tiene hoy más o menos 1 millón de usuarios únicos en Internet. Y sin embargo eso no le da plata. Y ha crecido muchísimo el diario, ha crecido mucho la radio, la M750, que es la del Grupo Octubre, y sin embargo eso no se traduce en plata. Por eso es bueno también darle la suscripción, ¿no? Cuando te preguntas si querés recibir, ¿no? A lo mejor puedes llegar a sumar algo. No, suma, y para nosotros ha sido, como diario ha sido importante, ha sido un piso. Pero también, igual que en tu casa, en la de cada uno de nosotros, nos comió la inflación. Ahora, todo esto que estás diciendo, casi, de alguna manera, es como contradiciendo lo que Alberto Fernández dijo. Porque cuando él dice, se depende del mercado y se corre el Estado. El otro día leía justamente en Tiempo Argentino una respuesta que Martín Becerra
daba con relación a esto, y él planteaba que aún los medios económicos fuertes, los que dependen de empresas, necesitan del Estado. ¿Cómo no pensarlo con relación a otros medios como son los alternativos, ¿no? Sí, yo creo que Alberto Fernández tiene una idea, por lo menos recortada de esa realidad. No conoce el conjunto del escenario, ha tenido demasiado contacto con el sector empresario de la comunicación, y está en campaña. Claro. También eso, o sea, yo creo que está en campaña. Yo escuché por lo menos no sé si una rectificación, pero sí una corrección de él que hizo en un programa con Darío Villarroel por Radio 10 el sábado por la mañana, en la que dijo, bueno, yo no estoy desconociendo la diversidad del escenario, lo que digo es hay empresas de comunicación que tienen que sostenerse y contra las cuales no tiene sentido pelearnos. Bueno, está bien, es un lindo tema para conversar esta tarde también. Digo, a ver, sí, estamos de acuerdo en eso, pero lo que creo es que si partimos de la base, a ver, perdón, voy un momentito más atrás. ¿Alguien pondría en duda de que el Estado tiene que garantizar la salud? Claro. ¿Alguien pondría en duda de que el Estado tiene que garantizar la educación? Digo, más allá de que hay algunos que lo cuestionen. Y avanzo y digo, a ver, ¿el Estado no tiene que garantizar el medio ambiente y la calidad de vida de las personas? Uh-huh. Entonces, la comunicación hoy es absolutamente vital para la convivencia ciudadana. O sea, no se me ocurre pensar que exista una sociedad que se dice democrática sin comunicación democrática. Entonces, la comunicación es un insumo fundamental de la democracia y del sistema democrático que todos y todas intentamos defender. Eso significa que el Estado tiene que intervenir ahí. O sea, y que no es un gasto, es una inversión. Y eso tenemos que discutirlo. Y digo, a ver, tan inversión como discutir, como poder discutir que hay que garantizar que Aerolíneas Argentinas vuele. ¿Por qué? Y que no es que estamos perdiendo plata. ¿Por qué? Y porque si las low cost garantizan el vuelo a Córdoba, la capital Córdoba, pero no van a Santiago del Estero porque no les conviene, porque no hay. Entonces, el Estado tiene que invertir, no gastar, tiene que invertir en cuestiones en calidad de vida. Bueno, en ese escenario la comunicación es absolutamente central. Y la comunicación es absolutamente central para garantizar que funcione en Tiempo Argentino, Página 12, pero que funcionen las radios comunitarias, los medios alternativos en todo el país. Uh-huh. En ese escenario, digamos, sobre todo cuando vos estás hablando desde determinadas plataformas que apuntan a la democratización. Porque si no, a lo mejor, y en medio de lo que realmente se da hoy, hay una psicoanalista, Nora Merlin, que siempre habla de la colonización de las subjetividades, que evidentemente son los medios hegemónicos ahí los que, por sobre todo, digamos, actúan en favor de esa colonización de subjetividades. Sí. Casi como un pensamiento único que de alguna manera se distribuye a lo largo y a lo ancho del territorio, digamos, generando un sentido común en todos lugares. Sí, y hay una vieja convicción que nosotros en comunicación solemos plantear, y es: probablemente no te digan qué pensar, pero sí te dicen de qué hablar. Y en la medida en que te van fijando la agenda y te van diciendo, bueno, hay que hablar de esto, a ver, no hay que hablar de Ramos Padilla y sí hay que hablar de Stornelli, o no hay que hablar de Stornelli y sí de Ramos Padilla.
te van marcando también por dónde van los debates. Y ahí, como bien decís, construyendo o haciendo emerger subjetividades que son las que se ponen en juego. Yo estoy convencido de que el espacio de la comunicación, los procesos comunicacionales, son ámbitos de lucha simbólica por el poder. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el poder se disputa también cuando decimos de esto hablamos y de esto no hablamos. Y de lo que hablamos desde esta perspectiva o no desde esta otra. Eso es lucha por el poder. Eso es lucha por el poder que no pasa por las urnas, pero pasa por nuestras cabezas. ¿Sí? Pelean adentro de nuestras cabezas y se nos instalan como un hormiguero en nuestras cabezas, ¿no? Y bueno, digamos, ahí nos van construyendo esto que vos, Carlos, decís con razón, un sentido común. Yo pensaba, hace muchos años que estás alrededor de todo lo que tiene que ver con procesos comunicacionales. Vos querés decir que soy viejo. No. Sí. Hace muchos años que estás. Pero en algún momento se ha visto, como en tantas modificaciones en la comunicación como hoy. No, yo creo que hay claramente en los últimos, yo diría 30 años, una aceleración del proceso tecnológico que empezó, digamos, que tuvo un salto cualitativo con la red de redes, tuvo un salto cualitativo con Internet, pero que también tuvo que ver, para mí, con todos, y me tiro más atrás, con todo lo que significaron los desarrollos tecnológicos a partir de la guerra. Porque uno dice la Segunda Guerra Mundial quedó muy lejos, pero la Segunda Guerra Mundial y después lo que fue todo el periodo de la Guerra Fría, claro, nos llevó a ¿qué? A desarrollos tecnológicos. No perdamos de vista que Internet es el resultado, de un avance hecho para la guerra. Entonces, pero no solamente eso, yo me acuerdo de que hacíamos educación y comunicación popular con produciendo videos, y tuvimos que y nuestro gran salto tecnológico, ¿cuál fue? Salir de las cámaras que estaban en los estudios a las cámaras portátiles. Las cámaras portátiles pesaban como 150 kilos, teníamos que cargar cables y baterías por todos lados, pero obviamente fue un salto tecnológico. Ahora, eso es un resultado de cosas que se usaron para la guerra. Ahora, si uno mira, se encuentra con situaciones como esta. La televisión obrera de San Pablo nace a partir del uso de cámaras portátiles, así, pesadas, todo. Pero los obreros del ABC de San Pablo empezaron a descubrir que ellos mismos se podían filmar y se podían ver, y que esa caja dejaba de ser una caja boba para yo poder estar ahí adentro. Es decir, a ver, si yo puedo estar ahí adentro, yo puedo ser protagonista. Es un proceso mental, un proceso de toma de conciencia muy importante. Pero, a ver, también es cierto que los avances tecnológicos nos llevan puestos, ¿viste? Claro. O sea, todo es viejo el mismo día que se conoce. Entonces, digamos, yo veo a mis nietos que tienen 3 años y agarran el celular y operan el celular. Y yo digo, ¿cómo hacen para operar el celular de la manera que lo pueden? Yo no lo puedo hacer a esa velocidad. Sí. Bueno, está bien, pero esto supone también otros modos de conocimiento, otros modos de conocimiento. Yo soy lineal, construyo linealmente, y yo lo veo a los chiquitos que construyen con 3 lenguajes al mismo tiempo. Bueno, digamos, de igual manera, esos lenguajes también, así como, digamos, un nene de 3 años puede entender un teléfono, el teléfono también está hecho para que un nene de 3 años lo entienda. O sea... Pero además no solamente eso, lo que decís es cierto, pero además no somos ingenuos. Ahí atrás hay algoritmos, hay modos de construir, y hay cosas que te guían.
yo cuando abro mi buscador de Google tengo claro de que no me dan todo, me dan lo que me quieren dar. Sí, olvídate. Y que además la costumbre hace que uno no busque las primeras, más allá de las 3 primeras páginas de Google, y resuelve ahí, con lo cual esto de que se te abriste al mundo, el mundito que te regalan. Washington, te quería hacer una pregunta con respecto al Papa Francisco, si pudiste conocerlo en el momento que estuvo en Buenos Aires, o bien si viajaste al Vaticano, y si cambió algo, a partir de la presencia de él en el término de feligreses, de toda la iglesia en general, ¿no? Yo no conocía al Papa Francisco, conocía al cardenal Bergoglio, claro. que con el que tuve una larguísima relación, cordial, un hombre muy formal, institucional. Me parece que él mismo lo dice, ¿no? O sea que probablemente Francisco no es Bergoglio, en muchos sentidos. Mi mirada, yo no estuve en Roma, he tenido alguna invitación y por X razones no pude ir. Espero poderme encontrar un día con él a charlar como charlábamos en Buenos Aires, porque me parece que es un hombre que, más allá de su liderazgo religioso, es un estadista que tiene una mirada sobre el mundo que es muy interesante, muy importante escucharla. Me parece que eso es, tenemos una guerra que suma los microconflictos, y en ese escenario las grandes religiones monoteístas tienen un papel a jugar para construir la paz. Y entonces se mueve en 2 líneas, ¿no? Se mueve, por un lado, es decir, atendiendo a que hay que intervenir en esos microconflictos, y entonces media en la paz en Colombia, o en la relación entre Cuba y Estados Unidos, o en Siria, o en Irak. Intenta acercarse a China porque sabe que China tiene una presencia muy importante en el mundo, pero simultáneamente trata de juntar a los líderes religiosos. Entonces se va a Arabia Saudita para juntarse con los musulmanes, se junta con los cristianos, se junta con los valdenses, se junta con los judíos, y se va a Israel. Es decir, tiene una actitud proactiva de juntar a los líderes de las iglesias, de las grandes corrientes y de las creencias monoteístas del mundo. Me parece que ese es el diseño de su estrategia. Es decir, bueno, tenemos una presencia, y la otra cosa es su vinculación con lo popular. Es decir, me parece que hace 4 años ya, 3 años y medio, cuando está en Cochabamba, en Santa Cruz, en Bolivia, y se junta con los movimientos sociales y populares, pide perdón además por la propia presencia de la Iglesia Católica en la región, y además después, junto con Evo Morales, empieza a organizar encuentros en el Vaticano sobre movimientos sociales y sobre tema de derechos, a través de un organismo que nadie sabía que le daba mucha bolilla, que es la Academia Pontificia de Ciencias, y lo utiliza como mecanismo. Me parece que ahí hay algunos datos de cómo el hombre piensa el mundo y cómo piensa. Después tiene millones de problemas, e incluso muchísimas resistencias en el interior de la propia Iglesia, con temas muy difíciles de resolver, como es la corrupción en la Iglesia, donde la corrupción institucional, donde además tiene un dato muy complicado, que es el tema de los abusos sexuales y de la pedofilia, que está contra la que está remando con mucha dificultad, que además es un tema que es grave en la Iglesia, pero también es cierto que hay algunos sectores que lo agrandan, porque no es un problema solamente de la Iglesia, es un problema de la sociedad mundial y de la sociedad capitalista mundial, pero se lo agravan porque se lo echan en cara a Francisco, no por eso, sino para pasarle la cuenta por otras cosas que hace. Digo, mirar todo eso es
tiene complejidades, me parece que es un papa que está cambiando la historia de la Iglesia, que está dando un salto cualitativo, y tengo la impresión que camina probablemente hacia un llamado a una gran asamblea, de un concilio antes de retirarse, o sea, dar un espacio de mucho debate, de mucha discusión en la Iglesia, que me da la impresión que puede ser similar a lo que pasó con Juan XXIII y el Vaticano II. Abrir una marca que quede más allá de su... Y sí, me parece que él está pensando, lo dice en algunos momentos, él dice en una iglesia más sinodal. Una iglesia más sinodal es una iglesia más participativa, más llana. Él mismo, cuando asume su primera aparición en el balcón en San Pedro, él no se presenta como papa, él dice: yo soy el obispo de Roma, he sido elegido el obispo de Roma, primus inter pares, primero entre iguales, o sea, yo no soy más que nadie, yo soy el primero entre iguales porque soy obispo de Roma. Me parece que hay un montón de signos, y además la otra cuestión es, fíjense cómo cuando se plantean las situaciones más difíciles, ¿qué hace? Convoca a Roma a los obispos y dicen: hay este problema, hay que solucionar esto, conversemos, veamos por dónde. Seguimos enseguida con Washington Uranga, acá en Radio La Hormiga. Vamos. Bueno, seguimos con Washington Uranga. Mira, no me voy a meter ahora exactamente en lo comunicacional, pero yo sé que todas tus miradas también son profundamente sociológicas y yo no puedo dejar de hacerlo. Todo esto que estamos padeciendo nacionalmente empezó allá, en Buenos Aires, donde están ustedes. Ustedes fueron los primeros que tuvieron Macri. Y después, bueno, ya llegó también a la provincia de Buenos Aires y después a la nación. Digo, ¿qué es lo que hace que haya aprendido tanto el macrismo en una sociedad como la de Buenos Aires? Bueno, yo creo que hay, no sé, ¿viste? Habría que preguntarle a gente que sabe eso, pero digo, a mí me parece que hay una mirada, por ejemplo, de la meritocracia que está muy instalada en la lógica macrista y que es muy propia del porteño y de la porteña, es decir, que mira además todo lo que a mí nadie me regaló nada, y todo lo que tengo lo hice por mi propio mérito. Y eso está muy instalado como lógica cultural, también para mirar al resto del país. Nadie me aporta nada, nosotros hacemos todo. Digamos, no importa que sea mentiroso, es cómo trabaja la subjetividad, es eso, ¿no? La otra cosa es que no perdamos de vista que la capital es muy rica. O sea, la capital es muy rica. O sea, yo miro la capital y digo, te muestran esta obra, esta otra, y digo, qué poco se hace con la plata que tiene, ¿no? Entonces, me parece que se conjugan todos esos factores, y después te encontrás hoy el escenario de las calles de Buenos Aires, es un escenario muy triste, porque nosotros en la universidad estamos trabajando con personas en situación de calle, y porque tenemos en una de las cátedras, estamos trabajando con organizaciones de personas en situación de calle, y les puedo asegurar que cada día hay más gente. De eso no se ocupa la ciudad, ¿no? Entonces, eso también forma parte de la lógica. ¿Por qué voy a ocuparme de eso? Después hay otra cosa que vos decís, Carlos, que está bien, empezó en Buenos Aires, pero miremos la región también, ¿no? Miremos la región. Yo miro Bolsonaro, por ejemplo, y las cosas que Bolsonaro plantea, cómo Bolsonaro, digo, y hablo con los compañeros, con las compañeras de Brasil, y digo, ¿cómo es posible?
En septiembre del año pasado estuve en Joinville, en Santa Catarina, en Brasil, participando del encuentro, del congreso de los compañeros y de las compañeras investigadores de la comunicación de Brasil. Y ya ahí los colegas me decían, gana Bolsonaro. Y yo decía, no puede ser. Y ganó Bolsonaro. Y la explicación que ellos dicen es, bueno, está tocando determinadas subjetividades también, que tienen que ver con esto, que tienen que ver con yo me valgo de mí mismo. Hay una cosa, un individualismo muy importante. Fíjense cómo hoy la publicidad del oficialismo de cara a las elecciones toca esto, es vos podés, vos sos. Hay una eliminación del sentido de lo comunitario y de lo colectivo. Nosotros, ¿no? No hay nosotros, ¿viste? No hay nosotros. Entonces digo, no sé que no te estoy respondiendo, Carlos, a lo que me preguntás, pero me parece que hay una suma de factores que van haciendo así. Y después, me parece que si cambiemos, si el macrismo logra esto, también es por errores nuestros. Porque yo creo que en algún momento nosotras nos convencimos que consumo era participación, que poder consumir era participar. Y nos equivocamos. O sea, porque consumir está bueno que todos podamos tener la mejor posibilidad de consumo, pero el consumo no hace conciencia política. Me parece que nosotros no hicimos la traducción de mejores condiciones de vida a mayor responsabilidad política. Esto también pasó en Brasil. Fray Beto creo que también de esto habla. Y es lo que dice García Linera en una serie de cosas. El vicepresidente de Bolivia, una de las cosas que advierte es cuidado, que esto no hay un pase automático en mejores condiciones de vida a conciencia política. Advertamos, tengámoslo en cuenta, ¿no? Y después la otra es cómo nuestras sociedades, cómo nuestros pueblos terminan sacrificando a sus propios dirigentes. O sea, a mí me parece que lo que está pasando con Lula es absolutamente injusto, de la misma manera que me parece que lo que se está haciendo en este caso con Cristina Fernández es injusto, y de otros dirigentes a quienes los propios pueblos, por los mecanismos que sean, que nosotros podemos objetarlo, todo, pero los están sacrificando, ¿no? Les están pasando una factura. ¿Por qué? Les están pasando una factura porque fueron los que intentaron de alguna manera cambiar una perspectiva. Me parece que necesitamos una reflexión, ahí sí, de las ciencias políticas muy importante, además de cómo se construyen los liderazgos. Porque, fíjense, miremos América Latina, miremos lo que pasa en Ecuador. Correa no fue capaz de construir una segunda línea de liderazgos. Lenín Moreno terminó siendo a quien él pone como candidato, habiendo sido su vicepresidente, termina siendo un enemigo de Correa. Lula no logra transferir su liderazgo a otros dirigentes, siendo que él fue un dirigente sindical, es un dirigente sindical. Cristina no lo logró. Cristina no lo logró, Néstor no lo logró. Y Chávez, si lo hizo, me parece que se equivocó. Y Chávez se equivocó. Washington, ¿y tiene que ver así con los personalismos de cada uno? Tiene que ver con los personalismos, pero ¿sabes qué? Está bien, ese es un señalamiento, los personalismos. Pero pensémoslo en términos sistémicos, pensémoslo en términos de movimiento político, de movimiento social. ¿Por qué nuestros movimientos sociales y nuestros movimientos políticos no logran salir de estos liderazgos personales y construir segundas líneas que puedan emerger como nuevas conducciones? Con otro problema. A nosotros nos pasó, y pasó en Brasil, pasó en Ecuador, está pasando en Bolivia.
yo vengo y digo, bueno, está bien, tomemos a los nuevos dirigentes, a las nuevas dirigentes. Si vengo a la Biblioteca Popular Pocho Leprati y digo, fulano y fulana son dirigentes, tienen una experiencia en el campo popular como gestores y dirigentes, los saco y los pongo en el Estado. Y los pongo en el Estado, la mitad de esos se frustran porque no tienen experiencia en el Estado y porque no tenemos una práctica para pasar de un espacio al otro. Pero además vaciamos la Pocho Leprati. Claro. ¿Y quién sustituye a los que se fueron de la Pocho Leprati? Y ese es un dilema que nosotros no hemos resuelto. No lo hemos resuelto para nada. Hemos vaciado lugares en función de, muy sanamente, porque el Estado, hay que tener presencia en el Estado. No resolvimos del todo el tema del Estado y vaciamos otros lugares. Y esto a mí me preocupa, es decir, hay que pensar en términos de educación popular, de gestión, un modo de gestión de lo popular. Hay que problematizar esto y encontrar algunas alternativas que nos permitan decir, bueno, a ver, por acá se construye, y se construye colectivamente. Y no solamente no todos son Messi. No todos son Messi. Ahora, Messi necesita de 10 más para jugar, que es lo que nos está pasando. Es decir, sí, tenemos a Messi, pero Messi necesita 10 más. Y en algún momento Messi se va a ir y necesitamos que un modo de jugar y que jueguen los otros, ¿no? Es interesantísimo lo que decís, porque realmente es parte de la gran dificultad que ves. Hace unos años, ya unos cuantos años, cuando no eran las CTA, sino era una CTA que tenía una mirada como espacio, digamos, que tenía que ver con lo gremial, pero también con lo cultural, con lo social, con lo político. Me parece que anduvo por esas ideas, pero después también se desmembró, se fragmentó. Y ahí es donde es la dificultad para que surjan, digamos, quienes después puedan continuar. Hay algo que vos ves cada vez con más dificultad, que es esto, de quiénes son los que sustituyen o aparecen llevando adelante determinados programas, ¿no? Sí, y además también trabajar en otra idea, que son de las conducciones colectivas. A ver, las conducciones colectivas tienen la ventaja de aportar miradas diferentes, pero se hacen más complejas. ¿Por qué? Porque tenés que bancarte la diversidad. Sí. Es decir, a ver, no hay acá uno o una que decida, sino que tenés que someter al debate, y someter al debate significa a lo mejor invertir en tiempo, ¿no? Estamos atrapados por las urgencias, pero tenemos que pensar y construir en estas conducciones colectivas. Nosotros estamos trabajando, también con Teresita Vargas, estamos trabajando mucho, por ejemplo, con redes de niñez, infancia y adolescencia en la provincia de Buenos Aires. Ahí hay un grupo de mujeres muy importante que viene conduciendo espacios de más de 160 organizaciones en todo Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Algunas de ellas con larguísimas trayectorias. Que no me escuchen porque van a decir que yo estoy diciendo que están viejas, pero que tienen muchos años, mucha experiencia, es decir, de mucha experiencia acumulada. La que ellas nos plantean en un momento es: muchachos, chicas, yo no quiero estar más acá. Y no porque me quiera ir, sino porque quiero correrme y que otros y otras retomen en este espacio. Y hay una dificultad muy grande para no para suplantarlas, para tomar la posta, incluso para que ellas empiecen a jugar un papel desde otro lugar. ¿Sí? A ver, que vengan otros y otras y conduzcan. Pero se los digo en términos personales. Yo estoy en este momento en una etapa de mi vida donde les decía a mis compañeros de la universidad, equipo de investigación, equipo de extensión: muchachos, quiero ser peón. Quiero volver a ser peón. ¿Sí? Quiero que alguno de ustedes me diga por dónde. Tome la posta.
que tome la posta, digo, y relajarme un poco y decir, miren, me corro un poquito y a ver, y me hago cargo de que si eso no pasa es en parte responsabilidad mía porque no lo supe hacer, no lo estoy sabiendo hacer, pero no solo mía, sino también de que otros y otras se animen a ocupar espacios. Entonces, digo, no tengo una respuesta, tengo una preocupación, digo, porque bueno, igual creo que en la actualidad poco pasa en esta cuestión de decir, bueno, yo soy un referente y querer bajarme. Por lo general siempre se va, no sé, el que es referente siempre va por más, es lo que veo yo en la actualidad. Sí, es así, pero no es en todos los casos, ¿eh? No en obvio, todos los obvio. casos, o sea, mirá, no quiero ser autorreferencial, pero ¿sabes las veces que yo me quiero bajar y no me dejan? Digo, ¿por qué? Y también porque estoy cansado, porque tengo muchos años en el lomo y porque en algún momento quiero decir, bueno, a ver, compañeros, compañeras, relévenme un rato, déjenme otro lugar, no me quiero borrar, pero no me estén cargando con la responsabilidad de esto, de ser referente, que no tengo muy claro qué termina siendo, pero bueno, esto. Ahora, me parece que este es un debate que tenemos que dar, y que tenemos un debate que tenemos que dar en el campo popular, porque necesitamos encontrar esto. Yo digo, sinceramente, aspiro a que este gobierno termine, el 10 de diciembre tengamos otro gobierno. Pero lo que se venga para adelante va a ser muy difícil, va a ser un momento muy difícil y necesita otro modo de gestión, otro modo de gestión, revisando lo hecho, pero además con otros protagonistas, con otras protagonistas. Y vos querés decir, cuando decís otros, es nuevos. Nuevos, o sea, nuevos, sí, claro. Nuevos protagonistas, nuevos gestores, nuevas gestoras, que además introduzcan otras maneras de conducir y otras maneras de pensar el mundo. Claro. No podemos repetir esquemas. No, seguro que no. Y no sé, por lo menos no lo veo, no veo si estamos claros. Hoy, antes de venir para acá, estaba intentando garabatear una nota para el diario, decir, bueno, pensemos ahora lo que vamos a tener que hacer después. No dejemos, o sea, está bien, están las elecciones de por medio, pero las elecciones en definitiva puede ir mal o bien, mejor o peor, pero desde ahora hay que pensar para después y hay que pensar no solamente el qué, sino el cómo. El cómo. También ahí metí una patadita de cómo hay que pensar la comunicación. No, por supuesto, porque si hay algo que vos has avanzado en lo tuyo y has planteado muchas veces es la planificación estratégica. Y parece que en lo político tenemos serias dificultades en lo político, en lo social, en lo organizacional, diría. Sí, ¿no? y la planificación estratégica y una versión que es lo prospectivo, es decir, imaginar escenarios de futuro. Imaginar escenarios de futuro no es simplemente soñar, es diseñar futuros posibles y probables. Y esos futuros posibles y probables exigen además otros modos de ser y actuar, otros sujetos. Porque imaginar un futuro distinto no es solamente dibujar con los mismos actores. Por ejemplo, significa introducir otros actores nuevos que no están en este escenario. Por ejemplo, introducir la comunicación popular y comunitaria como un actor protagónico en el escenario comunicacional del futuro. Y no simplemente como un emergente de algunos actores, sino como parte integral del sistema. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Ahora, me reinteresa de eso que estás planteando porque tal vez uno de los lugares que podría hacer eso, pero que no lo termina de tomar fuertemente, es la universidad, porque aparece que la comunicación popular puede ser un tema que aparezca mucho más en extensión que en la cuestión curricular
de lo que se da en las cátedras. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y te digo, nosotros ese debate lo estamos dando porque, por ejemplo, yo estoy dando materias que tienen que ver con políticas y planificación de la comunicación, y para nosotros lo popular y lo comunitario entra en el diseño de políticas y planificación de la comunicación, no como un tema aparte, sino como un modo de ser en ese proceso. O estoy dando en química otra materia que es comunicación y política pública, y para mí el ingrediente de lo comunitario y de lo popular es parte de la construcción de política pública de comunicación. Digo, esas son cuestiones que tenemos que discutir, y las tenemos que discutir en la universidad. Pero además hay otras cosas. Yo reviso. Al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, 2003, 2005, 2004-2005, empezamos una serie de experiencias que para mí fueron muy importantes, que fueron los consejos consultivos de políticas sociales y los espacios de gestión asociada. Esto significaba convocar a actores muy diversos que conocen determinados temas y que actúan en función de esos temas. Y eso se convirtió en espacios, un espacio muy importante fue lo que después terminó en la AUH, la Asignación Universal por Hijo. Y ahí estaban los bancos, los sindicatos, los empresarios, las organizaciones sociales, las iglesias. Generamos espacios que eran eso, espacios de participación, espacios donde se discutía el sentido de lo que estábamos haciendo. Y eso se fue desvirtuando. Y se fue desvirtuando, ¿saben por qué? Porque en un momento el poder político dijo, esto es muy lento. Necesitamos encontrar mecanismos de gestión y de toma de decisiones. Y yo entiendo, porque yo también estuve en la gestión. Pero esa es la interfase que tenemos que encontrar entre el espacio de participación y la toma de decisiones. La participación no puede ser obstáculo para la toma de decisiones, pero la toma de decisiones no se puede llevar puesta a la participación. Entonces, esa discusión... Porque si no es muy vertical, y el que está abajo no la impulsa. Y porque además hay que entender que la participación siempre enriquece la gestión. No hay nada que diga que el proceso de participación hace menos eficaz. El problema es que tenemos que encontrar las maneras, los mecanismos. Y además hay que resignar cuotas de poder. El poder tiene que estar repartido. A ver, estoy diciendo en 2 minutos uno que se debe resolver con 15 tomos y tratados de complejos y con aportes multidisciplinares. Ahora, yo estoy diciendo lo que tengo en la cabeza, lo que me preocupa y lo que creo que es uno de los temas claves, no pensando en la elección del 27 de octubre, pensando más allá, cuando haya que hacerse cargo y cuando tengamos que hacernos cargos todos, no nosotros en persona, pero sí nosotros como colectivo, de la Argentina que se viene, que es una Argentina mucho más difícil que la que nos dejaron en el 2003. ¿Cuántos desafíos, no? ¿Cuántos Bastante. desafíos? Y en medio de eso nosotros queremos seguir con nuestra radio comunitaria. Pero vamos a seguir, ¿cómo no vamos a seguir? Qué bueno. Bueno, la verdad es... son un montón de cosas que esta tarde seguramente vamos a seguir intentando profundizarlas. Por supuesto. Me acaban de avisar que uno de los asistentes va a ser el nuevo decano de la Facultad de Ciencias Políticas. Bueno, así que bienvenido. algo de esto que estabas diciendo y pensando, bueno, en una de esas hay que... es el momento como para seguir diciéndolo. Vamos a seguir conversando. Qué bueno, qué bueno. Bueno,
Vamos a un tema musical y nos vamos a despedir. Sí, nosotros. Nos quedan 10 minutitos de programa, así que ya prácticamente los esperamos esta tarde, Chacabuco 3085, para verlo a Washington, Uranga y a Teresita, ¿no es cierto? Así es. Parte de todo lo que hemos estado hablando lo pueden escuchar ¿en dónde? ¿A dónde lo subís vos? Va a estar subido a YouTube, va a estar también, está en Radio Cut también, Radio Cat, y bueno, va a estar todo subido a Facebook, Radioteca, Instagram, Radioteca 104.3. Muy bien, ahí está. En los controles, ¿quién? Martín Capelli. Muy bien, nuestra querida amiga Valentina desde allá, diciéndonos, haciéndonos señas. Coordinación y producción. Sí. Y retos. Y retos. y se enoja cuando le decimos doña, ¿viste? Así que muchísimas gracias, Washington. No, gracias a ustedes. Una alegría enorme estar acá y ojalá que estemos más veces. Bueno, nosotros nos vamos a escuchar un tema y con eso nos estamos despidiendo hasta la tarde. Hasta la tarde. Gracias, esto fue Radioteca. Hasta mañana.